Bienvenidos, señores, nueva edición de esa actualidad. Hoy recibimos a Antoni Jan, bienvenido, ¿cómo estás? A Jesús García Verdugo, un placer. José María Ruiz, bienvenido siempre. Y es un placer hoy dar la bienvenida, y espero que por muchos programas, a Vicente Montañez. Él es ingeniero de caminos, de formación, además máster y MBA en el IES, pero ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito de la economía, convirtiéndose en un auténtico experto en la materia. Vicente, bienvenido, gracias. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos. Además, está abregado ya en el mundo de la comunicación, colabora en diversos medios, en radio y televisión, así que estás en tu ambiente. Muchas Vicente, gracias. espero que te sientas a gusto. Seguro que sí. Carlos Cue, bienvenido de nuevo. Y gracias. Por fin Javier Díaz Reborio, que nos cuesta muchísimo tenerte, parte imprescindible de este equipo, pero viajando muchísimo, cosechando éxitos y reconocimientos muy merecidos. Javier. Bueno, gracias. Yo estoy deseando venir siempre que puedo y, por supuesto, pues encantado de volver. Bueno, hoy os necesitaba a todos. Tenía especial interés también en que Javier nos acompañara porque, conforme les anunciamos la semana pasada, vamos a dedicar en este puente de la Constitución nuestro programa a hacer precisamente un especial sobre la Carta Magna. Y no solamente por el interés que en sí misma suscita, no deja de ser la fuente de la que ha emanado toda nuestra legislación, sino que la actualidad y especialmente la situación que se está viviendo en Cataluña se ha ligado mucho a la Constitución, se clama reforma, incluso se pacta a nivel político con la modificación de esa ley suprema a cambio de apoyos en la gestión de la crisis catalana. Vamos a hablar de la Constitución del 78, de su origen, de su historia, de sus precedentes, de la Constitución concebida tal y como es hoy en día, sus luces, sus sombras, sus artículos, ahora especialmente protagonistas por muchos temas de la actualidad. Y sobre todo, yo creo que la pregunta que está suscitando todos los debates y todas las reflexiones: ¿es necesaria una reforma? ¿Cómo habría que abordar esa modificación? ¿Qué riesgos y qué pros tendría el abrir esa Constitución a algunos cambios? Bueno, pues vamos a intentar durante las próximas 2 horas, ¿les parece mucho para un especial, un monográfico? Créanme que se va a hacer cortísimo porque tenemos mucho que comentar con todos nuestros expertos colaboradores. De momento, y empezamos casi contigo, Javier, porque sí tengo que anticipar que la agenda de Javier no le va a permitir acompañarnos todo el programa, estará con nosotros la primera hora, por tanto vamos a tratar que, en calidad de catedrático de Derecho Constitucional como es, nos ilustre sobre muchos asuntos que creo nos van a ayudar a entender muchas cosas. Y en ocasiones, Javier, para poder comprender el hoy de cualquier asunto, de cualquier tema, hay que conocer el ayer, hay que conocer la historia y sobre todo cómo hemos llegado a esta Constitución del 78. Si tenemos que hablar de alguno de los precedentes, tendríamos que reseñar la Constitución, por ejemplo, de 1808 o de 1812. ¿Cuál sería el referente de la cual ha generado o ha derivado la Constitución actual? Bueno, hay que decir que los referentes más inmediatos no están en nuestra historia, sino en el derecho comparado. Entonces, los dos modelos más próximos que consideró el constituyente español son la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución alemana y la Constitución italiana de 1947, que son las que tuvieron una influencia más notoria. Y luego también otras constituciones europeas. Hay que mencionar que la portuguesa se aprobó 2 años antes, 1976, y en toda la materia de derechos sociales y derechos incluso medioambientales, por ejemplo, nos influyó mucho, pero luego ciertamente en nuestro derecho histórico tenemos alguna referencia. La más inmediata es la Constitución de 1931, la Constitución de la Segunda República, que a su vez había influido en la italiana, en todo lo que es el modelo regional y en algunos otros aspectos. Y luego, pues evidentemente hay muchas cuestiones, pero casi más bien tienen que ver con terminología, denominaciones, etcétera, que tienen mucho que ver con nuestro constitucionalismo histórico, con todas las constituciones del siglo XIX, con la Constitución de Cádiz de 1812, que en alguna medida es la gran inspiración de todo nuestro constitucionalismo posterior, o la de 1869, que probablemente fue la más progresista de todo el siglo XIX, ¿no? Fíjate, Javier, que de momento ya esos referentes de derecho comparado internacional que nos has comentado, salvo un caso, la Constitución portuguesa, el resto data de casi 30 años antes que la del 78 que nos rige en España actualmente. Y sin embargo, los que defienden, además de manera más vehemente su reforma,
precisamente citan bueno, pues este periodo, estos años que han pasado, como el motivo por el cual ha quedado desfasada y por tanto habría que actualizarla y traerla a los tiempos actuales. En el resto de países todavía prevalece esas constituciones de 1940 y tantos incluso. Sí, sí, lo que pasa es que han sido objeto de muchas reformas. O sea, yo creo que hay que distinguir dos cuestiones: lo que son reformas de determinados aspectos o incluso de mayor amplitud, y lo que sería una revisión total que da origen a una nueva Constitución. Yo creo que esto segundo pues está un poco fuera de lugar y no es lo más habitual en el derecho comparado europeo, donde en efecto tenemos constituciones, por eso se citan de esta manera, ¿no? 1947, 1949 o la francesa de 1958, y están vigentes, ¿no? Y eso me parece muy bien y es normal. También hay que decir que han tenido bastantes más reformas de las que ha tenido la Constitución española. Por lo tanto, yo creo que reformas parciales pues sí tienen mucho interés. Una nueva Constitución solo tiene sentido cuando hay un cambio de régimen. O sea, la Constitución hay que entenderla como un momento fundacional. Es como un nuevo... En 1978, evidentemente, el Estado español ya existía, pero se refunda, en realidad, como Estado social y democrático de derecho. Pasa de ser un Estado autoritario que había sido durante el franquismo a un Estado social y democrático de derecho. Por eso, evidentemente, en 1978 había que hacer una revisión total de las leyes fundamentales franquistas, que es lo que se hizo. Algunos ahora dicen, bueno, pero es que esto fue... No, es que el gran valor de nuestra transición fue que ahí no hubo ruptura en lo formal, pero sí que hubo ruptura en lo material. Desde 1978 los principios fundamentales del sistema constitucional son totalmente contrarios a los que habían imperado los 40 años anteriores. Bueno, podríamos decir, en parte desde la Ley para la Reforma Política, que fue el año anterior, ¿no? Pero básicamente a partir de ese momento. Sin embargo, esos principios, perdona Javier, se mantienen. De hecho, ya en la Constitución de 1812 podemos encontrar principios fundamentales que hoy en día son los importantes de nuestra Carta Magna. Podemos hablar de la soberanía nacional, de los principios inherentes a la individualidad del ser humano, los más importantes de cada una de las personas. Podemos hablar incluso de la concepción de la igualdad, de esa igualdad ante la ley que tanto se cuestiona últimamente, la división de poderes que sustenta nuestra democracia, ¿no? Que son los pilares principales de nuestra democracia, y eso no ha cambiado. Sí, es fabulosa esa exposición, Alexia, porque pone de relieve que una cosa son los valores del constitucionalismo que se mantienen pues en todo el constitucionalismo occidental, es decir, desde que iniciamos la edad contemporánea. En Europa pues hablaríamos de la Revolución Francesa, o en Estados Unidos precisamente la independencia de las 13 colonias, son los momentos donde se origina o donde empieza el constitucionalismo contemporáneo. Pero luego puede haber cambios de régimen que no impliquen un cambio de esa axiología, es decir, de esos valores de separación de poderes o de democracia o derechos fundamentales, pero sí un cambio institucional. Por ejemplo, cambiar de monarquía a república, o a la inversa. No deja de ser un cambio de régimen constitucional, porque ya sería un cambio de cierta relevancia, aunque tanto las monarquías como las repúblicas pueden evidentemente ser democráticas, parlamentarias y reconocer los derechos. O por ejemplo cambiar de un Estado unitario a un Estado descentralizado. Pues bueno, hay Estados centralizados, como tradicionalmente ha sido Francia, plenamente democráticos, y Estados descentralizados, como son todos los Estados federales, Alemania, Austria, Suiza, Estados Unidos, y también son plenamente democráticos y se respeta la separación de poderes. No sé si lo transmito bien. Quiero decir, hay ciertos valores que forman parte de esa axiología constitucional, y ciertos valores que, aunque tienen que ver, o principios que, aunque tienen que ver con la organización de las instituciones, tienen tanta relevancia que su cambio, pues sí, verdaderamente podría dar lugar a un nuevo régimen constitucional, aunque también democrático, ¿no? ¿Qué caracteriza nuestra Constitución actual? Bueno, cualquier lector interesado, pero que no tenga paciencia para leerse todos los artículos de la Constitución, aunque lo recomendable es hacerlo, pero si se lee los dos primeros artículos, en realidad ya tenemos ahí eso que yo llamaba antes axiología constitucional, o el conjunto de principios que son el Estado social y democrático de derecho, los valores superiores, la monarquía parlamentaria, la soberanía popular, y en el artículo 2 los tres grandes principios de la organización territorial, que son unidad de la nación, autonomía y solidaridad entre las nacionalidades y regiones a las que se refiere el artículo 2. Entonces, esos son el gran pilar. Luego, a partir de ahí, bueno, digamos, todo el título preliminar pues incluye otros aspectos simbólicos, ¿no? La bandera, la capitalidad del Estado, también de mucha importancia, pero verdaderamente, si tuviéramos que sintetizar en una fórmula muy reducida cuáles son esos principios y valores, prácticamente con los dos primeros artículos lo tendríamos, ¿no? Compañeros, con que algunos estudiaran efectivamente los dos primeros títulos de la Constitución, teníamos arreglado casi el panorama actual. Y el preámbulo. Y el preámbulo que es precioso. Bonito, el preámbulo que es muy bonito. Donde se habla ahí de algo que yo creo que no hemos conseguido
de manera plena, que es la democracia avanzada. La sociedad democrática avanzada. Esto es muy curioso porque en realidad ha habido una tendencia, también luego en algún estatuto de autonomía parece que se ha recuperado aquella idea de que ciertas cosas que en el articulado pueden generar algún tipo de conflicto, en el preámbulo se aceptan mejor. Y es verdad, la sociedad democrática avanzada fue aquello que el Partido Socialista Popular de Tierno Galván quiso introducir como una manera un poquito más enigmática de decir sociedad sin clases. Pero como no se dice sociedad sin clases, pues fue aceptado. Sociedad democrática avanzada, todo el mundo lo acepta y por supuesto que tiene y debería tener, ¿no?, un valor inspirador. El problema también es que a veces las constituciones quieren ser tan ambiciosas que luego pasan 40 años y ciertos objetivos no se consiguen, como, ya no digo la sociedad democrática avanzada, digo el derecho a una vivienda digna, que es algo a lo mejor un poquito menos amplio, pero también de gran calado, o el derecho al trabajo, y que, bueno, pues 40 años después no se ha conseguido, y eso también genera frustración, ¿no? Por último, Javier, os abro a todos la posibilidad de que preguntéis también a Javier o participéis, opinéis sobre cualquiera de los temas que tratamos. Precisamente en este puente, 6 de diciembre, celebramos un cumpleaños más de esa Constitución, concretamente su 38º, cumple 38 años. Pero, ¿cómo surgió, Javier? ¿O 39? 39. Tiene mi edad, por cierto, bueno, yo la suya. Bueno, lo que pasa es que entonces tú no te puedes acordar, pero yo sí, de aquello de 1978. Pero debo decir que yo no tenía edad para votar, ¿eh? Así que sí, esto que muchas jóvenes generaciones dicen, bueno, es que yo no pude votar la Constitución. Bueno, la idea de Constitución no es la idea de, vamos a decir, la democracia del día a día, sino de aquellos grandes principios que deben permanecer. ¿Qué podrían decir en Estados Unidos que la Constitución es de 1787? ¿Cuántas generaciones en realidad no han participado, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues en realidad lo que sucede es lo que yo comentaba antes, ¿no? Desde que muere Franco en 1975 hay, yo creo, primero la necesidad compartida por la inmensa mayor parte de la sociedad española y por supuesto de los representantes políticos de que había que cambiar de régimen, ahí sí, establecer un nuevo sistema político, y luego hubo una excelente ingeniería jurídica, ¿no?, que es lo que me interesa destacar, consistente en decir, bueno, las Cortes franquistas aprueban todavía una ley fundamental que era la Ley para la Reforma Política, que en realidad es la piedra angular del cambio, ¿no? Permite, o sea, formalmente era una ley franquista, pero ya con Franco muerto, y materialmente sentaba las bases y los principios de la nueva Constitución. A partir de ahí, ya en 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas, es decir, a raíz de la reforma de la Ley para la Reforma Política, pues se legalizan todos los partidos, ¿no? Todo esto, pues desde luego pilotado por Adolfo Suárez, que yo creo que hay que decirlo de una manera muy clara, por el propio rey Juan Carlos y desde luego por toda la sociedad, pero en fin, muy bien manejado y también con buena labor de ingeniería jurídica, se legalizan los partidos, se celebran las primeras elecciones democráticas. Por cierto, el Senado que elaboró la Constitución era muy democrático, pero tenía 1/5 de sus miembros nombrados por el rey, porque la Ley para la Reforma Política determinaba que el Senado no lo elegía todo el pueblo, sino 4/5 partes elegido por el pueblo y 1/5 parte elegido por el rey, que con muy buen criterio pues nombró representantes de la vida política, social, cultural. Ahí estaba Camilo José Cela, por ejemplo, ¿no?, senador nombrado por el rey entre tantos otros, y a partir de ahí lo que se hizo fue nombrar una ponencia compuesta por 7 miembros, 3 de UCD, 1 de Alianza Popular, 1 del Partido Socialista Obrero Español, 1 del Partido Comunista y 1 que era Miquel Roca, que representaba aquello que se llamaba en aquel momento minoría catalana, pero que oficialmente era el representante de todos los nacionalistas, ¿no?, catalanes, vascos, etcétera. Los vascos no se sintieron tan bien representados y por eso luego el PNV propuso la abstención en la reforma, en el referéndum constitucional. Y a los 7 ponentes, como yo decía antes, por simplificar y no extenderme mucho, los encerramos en el Parador de Gredos, que todavía ahora se puede ir a visitar en el Parador la sala de los ponentes, es un sitio muy agradable, con una buena chimenea. Y hacer los deberes. Supongo que comerían buenos judiones y vino tinto. Y les dijimos que hasta que no tuvieran un texto, un anteproyecto, pues no salieran de ahí. Y entonces, con muchos momentos donde la ruptura era casi tangible, es decir, donde se parecía que no se iba a sacar adelante, ¿no? El PSOE en un momento dado amenaza con salir de la ponencia porque funcionaba lo que llamaban mayoría mecánica, que eran los 3 de UCD más Alianza Popular. Bueno, hubo momentos realmente muy tensos, pero finalmente pues sí que se llevó a cabo primero el anteproyecto y luego ya pues el Congreso y el Senado lo convirtieron en ese texto constitucional aprobado el 31 de octubre por las Cortes Generales y el 6 de diciembre, como todos sabemos,
vimos en el referéndum, ¿no? Aprobada por más del 90% del 60 y tantos que votó, por tanto 67. conocida como la Constitución del consenso. Vamos a ver si en este sentido existe también consenso en este plató. En cuanto a vuestra valoración de la Constitución, si os parece, hacemos una ronda en orden. Carlos. Sí, vamos a ver, yo parto de una base, yo sí voté la Constitución. Yo tenía suficiente edad y la voté y la viví muy de cerca, muy de cerca. Concretamente yo estuve muy cerca de los nombramientos de los que se denominaron senadores de designación real, que fue como se les designó. Sí. Entonces, yo conocí en aquella época a varios senadores de designación real y viví muy de cerca, aunque efectivamente se aprobó por una abrumadora mayoría del 90% sobre el 67% de votantes del censo, sí viví de cerca las partes positivas que veía el pueblo español, que eran muchas, y las negativas. Y yo destacaría como negativas, la que peor asimilaba a la gente en aquella época era el tema de las autonomías. De hecho, la gente entendía lo de la autonomía catalana o la autonomía vasca, incluso la gallega. Pero cuando a la gente le decía, no, es que va a haber una autonomía en Madrid. La gente decía, pero una autonomía en Madrid, con una sola provincia, o en La Rioja, una autonomía con 250.000 habitantes, que es lo que tiene el pueblo de Vallecas. Y yo sé de mucha gente, amigos míos, con lo que yo en aquel momento charlaba, y como os digo, estaba muy cerca del tema, que votaron no a la Constitución por el tema autonómico, aunque luego, en el momento que salió votada, la adoptaron como propia y la han defendido a muerte siempre a través de la prensa. Luego entraremos. De momento una valoración general, si te parece, Carlos. Vicente, es ley de leyes, todos la acatamos, la respetamos y yo creo que la tenemos que defender, pero tu valoración... Vaya por delante que yo ya voy a empezar diciendo yo tampoco la voté. Por aquello de que vamos a generar los que sí y los que no. Pero a mí no deja de llamarme poderosamente la atención. Muchas de estas cosas, además, al final las he estudiado, no he tenido la fortuna de vivirlas, pero es cierto que yo creo que la Carta Magna nos llevó probablemente a 40 años de progreso, próximo a los 40 años de progreso, donde al menos el desarrollo económico que hemos vivido yo creo que ha sido interesante. Pero no deja de llamarme poderosamente sobre la exposición que habéis hecho, el hecho de que ya la problemática de las autonomías, en la medida en la que aparecían determinadas autonomías, y eso es sentir nacionalista, ya generaba discrepancias. Hemos sido capaces de evolucionar manteniendo esas discrepancias ahí y evolucionar como sociedad, y la pregunta es, ¿ahora nos vamos a cuestionar nuevamente cuando el escenario realmente, si somos capaces de trasladarlo 40 años, es el mismo? Es decir, ¿no sería una cuestión de seguir gobernando, seguir legislando y dejar de un lado lo que ya en su día se tuvo que dejar de un lado? Porque si empezamos a cuestionarlos, tal vez debiéramos de cuestionar a origen, ¿no? Y yo creo que se está haciendo y que a lo mejor irremediablemente, al menos, el debate se tiene que plantear. Y con mucha razón dice Vicente que han sido unos años de crecimiento, de evolución, José María, y yo te diría, quizá, de paz y de estabilidad, y no en vano estamos viviendo el periodo más largo de la historia reciente de estabilidad, de solidez y de solvencia dentro de un sistema democrático en nuestro país. Le has preguntado a mala persona, porque yo soy crítico, soy bastante crítico. No quiere decir que y voy no a polemizar lo seamos. con Javier con toda seguridad, ¿no? No, yo creo que desde un punto de vista económico, España está inmersa dentro de una zona donde va in situ el que nos vayamos aprovechando de las nuevas tecnologías, la formación que existe pues da una apertura, un abanico enorme de posibilidades a las naciones. Yo creo que la Carta Magna lo que nos hace es posibilitar un régimen jurídico. Luego ya cuestiones económicas probablemente hubiésemos llegado al mismo sitio, y de hecho en el régimen anterior con Franco, España, quiero recordar, porque yo ahora era un niñito, pero quiero recordar que llegamos a ser el 8º o el 9º país del mundo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego la cuestión de la estabilidad política que hemos vivido entre 40 años, bueno, pues ha habido ahí unos 25 o 30 años que sí, pero luego ahora nos estamos encontrando con todo aquello que en su día, creo yo, no se hizo bien con la Constitución, y ahora mismo a ver cómo lo solucionamos. Pero no se hizo bien, o entiendo que ciertas decisiones en un contexto tan distinto como el que podemos tener ahora 40 años después pueden no estar bien, y sin embargo sí
ser idóneas en su momento. No, porque estamos recogiendo ahora mismo los vientos por las tempestades que en su momento se sembraron. Tres cuestiones. Uno, creo que es una Constitución muy larga. Yo coincido con que la esencia de la Constitución está en el preámbulo, en el título preliminar y parte del título primero. Yo creo que lo demás se podía haber acortado mucho y ahora tendríamos mayor flexibilidad a la hora de hacer cambios políticos. En segundo lugar, hay indefiniciones muy graves, como es, por ejemplo, el término nacionalidades, que anda que no ha corrido y va a correr tinta por conceptos como este, o, por ejemplo, todos tienen derecho a la vida. Eso es una indefinición que creo que se hizo aposta porque no sabían qué hacer con el aborto y al final dicen, bueno, lo dejamos aquí, ya se pelearán otros. Y luego auténticos agujeros negros, como es la posibilidad de que se transfieran competencias que en principio tendría que ser del Estado a las comunidades autónomas, y eso ha sometido un chantajeo constante por parte de determinados políticos para poder conseguir sus fines, sus prebendas, conseguir sus privilegios. Y yo creo que esas tres cuestiones, que es demasiado larga y por lo tanto muy rígida, en segundo lugar, como normalmente todas las continentales, no las anglosajonas, pero sí las continentales. En segundo lugar, sus indefiniciones, y en tercer lugar, sus agujeros negros, nos están trayendo a la situación política en la que estamos viviendo. Es un análisis muy interesante y sin faltarte razón, ni mucho menos, José María, pero sí es cierto, y aquí además hay varios juristas, que al final estamos hablando de unas características muy genéricas de la ley, no de la Constitución, que al final sabemos que la ley, para abarcar el mayor número de casos posibles, tiene que acudir a una generalidad, que no es lo deseado. Pero yo hablo de la Constitución, Claro, pero al final es la ley de leyes y por tanto pues tiene la característica principal de la ley, que es un poco esa generalidad y esa falta de concreción, porque si no, muchos casos quedarían fuera, que también es cierto que hay ciertas imprecisiones y quizá una falta de desarrollo, que es que también luego hablaremos, no es lo mismo una modificación y mucho más, incluso un replanteamiento general de la Constitución, que modificaciones puntuales o desarrollo de la misma, que a lo mejor lo que había que haber hecho es haber ampliado ciertos aspectos que sabemos que la realidad siempre va antes de la ley tiene que regular los hechos y para que eso se produzca pues se tienen que dar las circunstancias que luego la ley tratará de arreglar, ¿no? Bueno, realmente esa es una de las esencias que tiene una Constitución. Es un marco, en última instancia, de juego. Como texto, en la parte más formal, ha servido de campo de juego para poder actuar a muchos actores políticos diferentes. Hemos tenido gobiernos de diferentes colores que han sido capaces de gestionar las políticas públicas en ese marco. Sí, porque, perdón, el que hubiera más flexibilidad, a mí personalmente, me daría mucho miedo, porque si ya con la que hay la arbitrariedad, la subjetividad de la interpretación, porque una cosa es la Constitución, luego hablaremos también, y otra la interpretación de la misma, imaginaos con más flexibilidad. Claro, pero también es muy contradictorio el texto en algunos aspectos, también hay que conocer el contexto en el que se originó. Hay aspectos que parecen una patada hacia adelante, el título octavo pues lo es un inicio, el esbozo de un itinerario, pero ese itinerario, conforme a nuestro modelo, parece que no se va a cerrar nunca. Por lo tanto, posiblemente cuando ya se ha recorrido una parte de ese camino, se ven los muchos pros de ese camino andado, pero se ven también muchas de las disfuncionalidades en el funcionamiento de las comunidades autónomas, a la hora de relacionarse las comunidades autónomas con el gobierno de la nación, el papel de las instituciones, tanto la representación general de la soberanía en el Congreso y el no papel o mal ejecutado papel territorial del Senado como representación de los territorios. Eso llama mucho la atención, ese itinerario tan abierto que puede llevar a que las negociaciones políticas estiren, lógicamente, de las competencias y de la gestión subsidiaria de políticas públicas al sinfín, hasta deteriorar la propia esencia de Estado. Pero por otra parte también se ajusta mal porque regula muy concretamente algunos aspectos institucionales, como por ejemplo por las circunscripciones, el reparto numérico y tal, que eso limita mucho el ajuste de esa institución central del sistema, que es el Congreso, a los cambios en las realidades socioeconómicas, que eso lógicamente tiene que expresar mejor una esencia que es el pluralismo político, ¿no? Tendremos ocasión de ampliar. Antonio, tu posición en este programa es tradicionalmente crítica y siempre contraria a la corriente mayoritaria, y en este caso, ¿vas a cumplir tu rol? No tengo yo esa sensación, Pues créeme que lo es. Suelo expresar una serie de argumentos y que nos encanta además que sea así. Unas veces coincido y otras en este caso, no. A mí me parece favor o en contra. Que la Constitución, pues además de marco jurídico, como bien lo ha explicado el constitucionalista presente, Javier, pues
se ha hecho bastante literatura y poco desarrollada esa literatura. Y leo del preámbulo que dice uno de los puntos que debe promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. No creo que la Constitución haya desarrollado mucho por el progreso de la cultura, es decir, que es siempre la hermana pobre de todos los presupuestos, ¿no? Cuando debiera ser lo que hace avanzar precisamente a la sociedad. La cultura abarca muchos elementos. Y hay muchos aspectos que la Constitución no ha desarrollado. Yo, por ejemplo, pues cuando se habla de la organización territorial y se habla de las diferentes autonomías municipales, provinciales y de comunidades, todavía está por ahí muy pendiente el desarrollo de la autonomía municipal. Hechas las exposiciones iniciales, compañeros, vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya empezamos a analizar muchos de los puntos que habéis sacado a colación y todos ellos interesantísimos. Esperamos que con ustedes. Hasta ahora.